Mutaciones genéticas en la humanidad. Los adictos como apéndice de supervivencia. La evolución humana es un relato de adaptación y cambio, tejido a través de mutaciones genéticas, pequeñas variaciones en el ADN que han permitido a nuestra especie sobrevivir en entornos hostiles y diversos. Estas mutaciones, desde aquellas que facilitaron el bipedalismo hasta las que mejoraron nuestra capacidad cognitiva, son la base de la diversidad biológica que nos define. Sin embargo, no todas las mutaciones parecen inmediatamente beneficiosas. Algunas, como las que predisponen a comportamientos adictivos, son vistas como un problema social, un defecto en el diseño humano. Este artículo propone una hipótesis alternativa. Los adictos, que representan aproximadamente el 3-4% de la población y son portadores de ciertas mutaciones genéticas, podrían ser un apéndice de supervivencia para la humanidad. A través de su existencia, lucha y resiliencia, estos individuos aportan una variabilidad genética y una fortaleza adaptativa que han enriquecido la capacidad de nuestra especie para enfrentar desafíos históricos y futuros. En la narrativa de la evolución, cada mutación cuenta una historia. Algunas, como las que permitieron a nuestros ancestros digerir lactosa en la adultez, son celebradas como triunfos adaptativos. Otras, como las asociadas a la adicción, son estigmatizadas, relegadas a los márgenes de la sociedad. Sin embargo, la evolución no discrimina entre lo bueno y lo malo. Selecciona lo que funciona, lo que asegura la supervivencia. La hipótesis que aquí se plantea sugiere que los adictos, lejos de ser un error, son un componente esencial de esta selección. Un grupo cuya presencia en el 3-4% de la población refleja un equilibrio evolutivo que ha permitido a la humanidad navegar por un mundo impredecible. Al explorar esta idea, no solo reexaminamos la adicción, sino que también celebramos la complejidad de nuestra naturaleza, donde incluso las luchas más profundas tienen un propósito. Mutaciones genéticas y adicción. Las mutaciones genéticas son alteraciones en la secuencia del ADN que pueden modificar cómo funcionan ciertos genes, afectando desde la fisiología hasta el comportamiento. En el ámbito de la adicción, investigaciones han identificado que algunas de estas mutaciones aumentan la vulnerabilidad de las personas a desarrollar dependencia a sustancias. Por ejemplo, la variante TAC1A del gen DRD2, que regula los receptores de dopamina en el cerebro, se ha vinculado a una mayor sensibilidad a las recompensas y a una propensión hacia pensamientos adictivos, como el consumo excesivo de alcohol, opioides o tabaco. De manera similar, la variante A118G del gen OPOR1, que codifica los receptores opioides-mu, altera la respuesta a sustancias como la heroína o el alcohol, aumentando el riesgo de dependencia en ciertos contextos. Otro ejemplo es el gen ALDH2, cuya variante ALD22 afecta el metabolismo del alcohol, predisponiendo a la dependencia en algunas poblaciones, mientras protege contra el abuso en otras. Estos genes no actúan solos. La adicción es un fenómeno poligénico, influenciado por múltiples variantes y factores ambientales. Sin embargo, su impacto es significativo. Estudios estiman que entre el 40% y el 60% del riesgo de adicción tiene un componente hereditario, lo que indica que estas mutaciones se han transmitido de generación en generación. Epidemiológicamente, las tasas de adicción patológica a sustancias como el alcohol, los opioides y el cannabis tienden a estabilizarse en un 3-4% de la población global, un rango que coincide con la prevalencia estimada de estas mutaciones cuando se ajustan por su impacto en comportamientos adictivos. Esta consistencia sugiere que no estamos ante un accidente genético, sino ante un rasgo que ha persistido por razones evolutivas. ¿Por qué estas mutaciones, asociadas a algo tan destructivo como la adicción, no han sido eliminadas por la selección natural? La respuesta podría estar en la selección balanceada, un mecanismo evolutivo que preserva variantes genéticas con costos y también ofrecen beneficios. Las mutaciones en DRD2, por ejemplo, están ligadas a la búsqueda de novedades y la creatividad, rasgos que pudieron haber sido cruciales para nuestros ancestros.
Un homínido impulsado por estas variantes podría haber explorado territorios desconocidos, descubierto nuevos recursos o ideado soluciones innovadoras frente a amenazas. En tiempos prehistóricos, la impulsividad que hoy lleva a la adicción pudo haber sido la chispa que llevó a una tribu a cruzar un desierto o construir una herramienta revolucionaria. Incluso hoy, algunos estudios sugieren una correlación entre comportamientos adictivos y creatividad, observable en artistas o innovadores que enfrentan luchas personales. El alcohol, consumido desde hace al menos 10.000 años, ilustra esta dualidad. Las variantes en ALH2 pueden hacer que algunas personas sean más propensas a la dependencia, pero también pueden causar reacciones adversas que desalientan el consumo excesivo, como en ciertas poblaciones asiáticas. Este equilibrio entre riesgo y protección refleja cómo las mutaciones relacionadas con la adicción son adaptaciones evolutivas complejas, capaces de manifestarse como ventaja o desventaja según el contexto. En Mesopotamia, donde la cerveza era un pilar cultural, o en las culturas andinas, donde la coca usaban kin, abuso de sustancias afectaba a una minoría, probablemente en un rango similar al 3-4% actual, sugiriendo que estas mutaciones han sido una constante en nuestra historia. El adicto como apéndice de supervivencia. Proponemos la hipótesis de que los adictos, que constituyen aproximadamente el 3-4% de la humanidad, son un apéndice de supervivencia, un grupo que, aunque pueda parecer disfuncional en tiempos de estabilidad, aporta algo esencial para la adaptación de la especie en momentos de crisis. A primera vista, los adictos representan un desafío para la sociedad. Generan problemas de salud, económicos y sociales, desde enfermedades crónicas hasta conflictos familiares. Sin embargo, al mirar más de cerca, su experiencia revela una fortaleza que trasciende lo individual y beneficia al colectivo, un eco de la resiliencia que ha definido a nuestra especie. Quienes enfrentan adicciones, especialmente aquellos que logran recuperarse, desarrollan una resiliencia extraordinaria. El proceso de caer en la dependencia, ya sea al alcohol, los opioides, el cannabis o incluso comportamientos como el juego, implica enfrentar un caos interno y externo que pocos experimentan. La lucha por salir de ese abismo requiere una fuerza mental y emocional que transforma vidas. Estudios psicológicos han demostrado que los individuos en recuperación no solo reconstruyen su identidad, sino que a menudo desarrollan habilidades de afrontamiento que los hacen excepcionalmente adaptables. Esta resiliencia no es solo personal, tiene un impacto social. Los adictos en recuperación frecuentemente inspiran a otros, lideran grupos de apoyo como Alcohólicos Anónimos o educan sobre los peligros de las drogas, convirtiéndose en agentes de cambio. Imagina una crisis, un desastre natural, una guerra, un colapso social. En estos momentos, las estructuras habituales fallan y la capacidad de adaptarse a la incertidumbre se vuelve crucial. Los adictos, acostumbrados a navegar por el caos, podrían estar mejor equipados para improvisar, liderar o simplemente sobrevivir. Su experiencia los ha entrenado para enfrentar lo impredecible, una habilidad que pudo haber sido invaluable en el pasado. Por ejemplo, en las migraciones prehistóricas, los individuos con rasgos impulsivos, ligados a DR-D2, podrían haber liderado expediciones arriesgadas, mientras que aquellos con resiliencia forjada en la adversidad podrían haber sostenido a sus comunidades en tiempos de escasez. Hoy, vemos ecos de esto en historias de exadictos que, tras superar su lucha, se convierten en líderes comunitarios o voluntarios en crisis, como en desastres naturales o epidemias. Desde un punto de vista evolutivo, los adictos también aportan variabilidad genética, un pilar de la supervivencia de cualquier especie. Las mutaciones que los predisponen a la adicción están vinculadas a rasgos como la impulsividad, la creatividad y la tolerancia al riesgo, que pueden ser valiosos en entornos impredecibles. Al transmitir sus genes, estos individuos aseguran que la población humana mantenga una diversidad que actúa como una red de seguridad frente a cambios drásticos, desde climas extremos hasta colapsos sociales. En la China del siglo XIX, durante la epidemia de opio, una minoría, estimada en 3 o 5%, desarrolló dependencia severa, pero su presencia no desestabilizó la sociedad, sugiriendo que este porcentaje es un equilibrio evolutivo.
De manera similar, en culturas indígenas que usaban sustancias psicoactivas como la ayahuasca o el peyote, el abuso era raro, pero los individuos predispuestos podrían haber aportado perspectivas únicas en contextos rituales o de crisis. La metáfora del apéndice es deliberada. En el cuerpo humano, el apéndice parece inútil hasta que entendemos su rol en la inmunidad o la microbiota. De igual forma, los adictos, que constituyen el 3-4% de la población, parecen un lastre en tiempos de abundancia, pero su resiliencia y variabilidad genética podrían ser cruciales cuando el mundo se fractura. Como los poetas malditos que transformaron el arte o los exploradores que arriesgaron todo por un horizonte desconocido, los adictos encarnan una paradoja. En su lucha llevan la semilla de nuestra supervivencia. Conclusión: las mutaciones genéticas que predisponen a la adicción son un fenómeno complejo, un tapiz de riesgo y recompensa tejido en el ADN de la humanidad. Causan sufrimiento y desafíos, pero también dotan a nuestra especie de una resiliencia y diversidad que han sido esenciales para nuestra historia evolutiva. Los adictos, que representan aproximadamente el 3-4% de la población, no son un error de diseño, sino un apéndice de supervivencia. Una prueba de que incluso los aspectos más difíciles de nuestra naturaleza tienen un propósito. Su lucha no solo los transforma a ellos, sino que enriquece a la humanidad, recordándonos que la fortaleza a menudo nace del caos. Comprender a los adictos no solo como enfermos, sino como una parte potencialmente esencial de nuestra especie, nos invita a replantear nuestra relación con la adicción. En lugar de estigmatizar, podríamos aprender de su resiliencia, apoyar su recuperación y reconocer su rol en la trama evolutiva. La supervivencia de la humanidad no depende solo de los fuertes o los perfectos, sino de la riqueza de sus variaciones, incluso las más inesperadas. En el 3-4% que lucha contra la adicción, encontramos un reflejo de nuestra propia capacidad para adaptarnos, caer y volver a levantarnos, una y otra vez, como lo hemos hecho desde el amanecer de nuestra especie.